El filósofo alemán Immanuel Kant nace en Königsberg, Prusia, el 22 de abril de 1724 y fallece en la misma ciudad el 12 de febrero de 1804. Vivió en la época de la Revolución Francesa, el período de la Ilustración o Iluminismo. Por eso, a diferencia de la época escéptica de Descartes, Kant vive en un momento histórico lleno de optimismo, donde hay una confianza plena en la capacidad racional del sujeto. Prueba de este último es el progreso sostenido del conocimiento científico, cuya máxima expresión es la física matemática de Isaac Newton, la ley de la gravitación universal, leyes de la dinámica, cálculo infinitesimal, etc. Además de los descubrimientos científicos, se producen otras transformaciones en el orden político, social, religioso, etc. Kant va a llevar al extremo el descubrimiento cartesiano del sujeto pensante. Mientras que Descartes postuló a la conciencia como el fundamento del conocimiento, Kant se propone señalar los límites y alcances del conocimiento humano y su constitución. Con otras palabras, Kant estudiará la constitución, o sea, la estructura del sujeto pensante y qué puede conocer. La filosofía de Kant la podemos entender con estas dos preguntas: ¿qué es el sujeto pensante y qué puede conocer? Bueno, en primera instancia, Kant no está de acuerdo con Descartes en que la razón posee ideas innatas. Es decir, que para Kant el sujeto no nace con idea de números, figuras, la idea de perfección, etc., sino que el sujeto pensante es una estructura vacía, sin contenidos, sin ideas. Es decir, que cuando el niño nace, su mente es como un papel en blanco, donde no hay nociones de matemática o de geometría, como pensaba Descartes. Sin embargo, Kant sostiene que si bien la mente del niño está vacía, esto no quiere decir que no sirva para nada. La idea es que la mente del niño es una estructura que posee la capacidad para conocer. Todos los seres humanos nacen con la capacidad para conocer. A esta capacidad Kant la denomina estructura a priori. A priori significa independiente de la experiencia. Esto es, que la estructura a priori no la adquirimos en la experiencia, en la cultura, en la educación, en la sociedad, sino que todos nacemos con ella y por tanto es universal. Con respecto a Hume, Kant concuerda con este en que todo el conocimiento comienza con la experiencia, es decir, con las percepciones sensibles, pero no comparte la idea de que todo el conocimiento comienza con la experiencia. Para Kant, el sujeto es determinante, pone algo para que se produzca el conocimiento. La estructura a priori, que es pura forma porque no posee contenidos, se pone en funcionamiento cuando interactúa con la experiencia. Si no existieran datos de la experiencia, o sea, las sensaciones, la estructura a priori nunca se pondría en marcha. Del mismo modo, si solo existiría la experiencia y no habría estructura a priori, o sea, sujeto pensante, no sería posible ningún conocimiento. Esto quiere decir que si no existiera el sujeto, la estructura a priori, no sería posible ningún conocimiento del mundo. El conocimiento, entonces, es una relación entre el sujeto y objeto, entre sujeto pensante y mundo. En este sentido, Kant sostiene que en el conocimiento debe distinguirse los elementos a priori, lo que pone el sujeto, de los elementos a posteriori, de los que provienen de la experiencia, de donde resultan dos tipos de juicios o proposiciones. Primero tenemos los juicios a priori, que son independientes de la experiencia, universales y necesarios, y en tanto universales y necesarios son analíticos, es decir, que el predicado se encuentra en el sujeto. Cuando analizamos el sujeto triángulo, por ejemplo, encontramos que el predicado ya está contenido en él, a saber, la figura de tres lados. El predicado no es algo que se añade, sino que por mero análisis del sujeto extraemos el predicado. Estos juicios son tautológicos, quiere decir que son siempre verdaderos y por ello no aumentan el conocimiento, no nos dicen nada nuevo. Bien, los segundos juicios son los juicios a posteriori, son juicios que provienen de la experiencia,
que son particulares y son contingentes, a la vez son sintéticos, porque el predicado no lo obtenemos por análisis del sujeto, sino que se añade algo que no había. Por ejemplo, el pizarrón es verde. Si analizamos el sujeto pizarrón, nunca nos encontraremos con el predicado verde, ya que este es algo que se agrega a posteriori, observando la experiencia. Los juicios sintéticos, a diferencia de los analíticos, aumentan el conocimiento, ya que hay que apelar a la experiencia. Ahora bien, dice Kant, ¿por cuáles de los dos juicios están conformadas las ciencias? Descartes y el racionalismo ponían el acento en los juicios a priori y analíticos. En cambio, Hume y el empirismo le otorgaban más importancia a los juicios a posteriori y sintéticos. Kant dirá que esto es insuficiente, ya que si las ciencias solo postulan juicios a priori, no se progresaría en el conocimiento, nunca se diría algo nuevo. Pero que las ciencias progresan es un dato irrefutable. La revolución científica emprendida por Copérnico, Kepler, Galileo, entre otros, prueban que el conocimiento progresa. Bien, por otro lado, si las ciencias solo se basaran en juicios a posteriori y sintéticos, el conocimiento científico no tendría ningún valor, porque siempre sería contingente y relativo. La física de Newton, por ejemplo, es una prueba concluyente de que los juicios científicos son universales y necesarios. De estas consideraciones, Kant sostendrá que las ciencias están conformadas por juicios sintéticos a priori, sintéticos porque aumentan el conocimiento y a priori porque son universales. Entonces, para Kant, ni el racionalismo ni el empirismo alcanzan a explicar satisfactoriamente los fundamentos de las ciencias, porque solo veían una parte de ellas. Los primeros ponían el acento en la razón, en los juicios universales y necesarios, desdeñando la experiencia. En cambio, los empiristas subrayaban la experiencia y los sentidos como fundamentos del conocimiento, recayendo en un relativismo extraño a los resultados de las ciencias. O sea que, por lo tanto, Kant ya no se pregunta por la posibilidad de los juicios sintéticos a priori, ya que esto es una evidencia. Las matemáticas, desde los griegos, no dejan de progresar. La física del siglo XVIII se constituye en un saber universal y progresivo. La verdadera cuestión, dice Kant, es cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en el conocimiento científico. A este problema, cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en las ciencias, Kant lo explica en buena parte de su crítica de la razón pura. Divide el problema en dos partes. 1. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en matemáticas, en geometría y aritmética? Y 2. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en física? La explicación la desarrollará a partir del sujeto pensante, es decir, a partir de la estructura a priori y no desde el objeto. Bien, vimos que esta estructura a priori, o sea, el sujeto no posee ideas innatas, pero sí capacidades que posibilitan el conocimiento. A estas capacidades, a estos elementos a priori, Kant las denomina formas a priori de la sensibilidad y formas a priori del entendimiento. Que la sensibilidad es una forma a priori significa que la capacidad que todos tenemos para sentir, para experimentar sensaciones, es pura forma sin contenidos. Nadie nace con sensaciones. Y es a priori quiere decir que es independiente de la experiencia, de la cultura, etc. Es decir, la capacidad para sentir es subjetiva, ya está en el sujeto. Todos nacemos con la posibilidad de sentir. Por ejemplo, todos nacemos con la capacidad de escuchar, ver, degustar, tocar, etc. A estas posibilidades es lo que Kant llama formas a priori de la sensibilidad. Es decir, que todos nacemos con los sentidos listos para ser usados. Lo mismo vale para las formas a priori del entendimiento. Todos nacemos con la posibilidad de interpretar, de analizar, de deducir, establecer causas, efectos, etc. Repetimos, la diferencia con Descartes
es que para el entendimiento del niño, cuando nace, ya tiene ciertas nociones de números, figuras, Dios, etc. En cambio, para Kant, el entendimiento es forma pura, es decir, no posee estas nociones de números, figuras y demás cosas, sino que nace con la capacidad de operar con números, figuras, etc. Y que el entendimiento sea a priori significa que es constitutivo del sujeto, ya está en el sujeto. Todos nacemos con esa posibilidad de interpretar, analizar, deducir. Por lo tanto, el sujeto es una estructura a priori constituida por las formas a priori de la sensibilidad y por las formas a priori del entendimiento. Con el análisis de las formas a priori de la sensibilidad, Kant explicará que estas son la condición de posibilidad de las matemáticas, de la geometría y la aritmética. Se trata de mostrar cómo la sensibilidad, en tanto forma a priori, es lo que posibilita el conocimiento matemático. Con el análisis de las formas a priori del entendimiento, se tratará de mostrar que estas son la condición de posibilidad de la física. Es decir, que el entendimiento y sus formas a priori son quienes garantizan el conocimiento de la física. Ahora bien, dicho esto, Kant producirá una verdadera revolución en el pensamiento moderno, al considerar que las formas a priori de la sensibilidad son el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo son a priori, es decir, que están en el sujeto y no fuera de él. La prueba la ofrece el mismo Kant. Es imposible concebir que no existe espacio, aunque se le puede pensar sin que contenga objeto alguno. Es decir, que podemos pensar el espacio sin objetos, pero no podemos pensar los objetos sin espacio. Esto es así porque el espacio es a priori. Piense lo que piense, siempre supongo el espacio. El espacio ya está dado antes de que piense en un objeto cualquiera. Dicho de otro modo, podemos pensar en un árbol y luego dejar de pensar en ese árbol, porque el árbol es un objeto que proviene desde fuera del sujeto. En cambio, nunca podemos dejar de pensar en el espacio, ya sea que pensemos un árbol, un perro, una persona, siempre suponemos el espacio. Y esto es así porque el espacio no proviene de afuera del sujeto, sino que está en el sujeto. El sujeto es el que lo pone. Por otro lado, el espacio y el tiempo no son conceptos, ya que un concepto se puede definir como una unidad mental que agrupa una diversidad, es decir, una idea conformada por partes. El espacio, por ejemplo, no es una unidad mental conformada por distintos espacios. Hay un único espacio. Si bien podemos decir que el patio es un espacio, que la habitación es otro, que el país es otro, lo cierto es que estos no son el espacio propiamente dicho. El patio, la habitación y el país se encuentran dentro del espacio, no lo constituyen, sino que a la inversa. Lo mismo puede decirse del tiempo. Las distintas medidas del tiempo, ayer, ahora, 2 años, etc., se constituyen a partir de un único tiempo. Entonces, si el espacio y el tiempo no son conceptos, quiere decir que son intuiciones sensibles, ya que éstas lo son de un todo. Y son sensibles porque, como ya se dijo, son formas de la sensibilidad. Ahora puede entenderse cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en las matemáticas. Es decir, cómo es posible que la geometría y la aritmética aumenten el conocimiento a la vez que son universales y necesarios. La geometría aumentará el conocimiento porque su funcionamiento es el espacio. Al estudiar líneas, figuras, etc., presupone el espacio. Y este es sintético, una intuición sensible, es decir, que la forma de la sensibilidad de los sentidos. Como se dijo anteriormente, los juicios sintéticos se caracterizan por aumentar el conocimiento, pero la geometría también es universal, ya que el espacio que la presupone es a priori, está en el sujeto. O mejor dicho, el espacio es a priori, que introduce el sujeto para conocer. La geometría trabaja sobre ese a priori, y como ya se señaló, los juicios a priori se caracterizan por ser universales y necesarios. Lo mismo ocurre con la aritmética, quien presupone el tiempo. Cuando contamos, sumamos, multiplicamos, no hacemos otra cosa que presuponer el tiempo, la sucesión numérica en el tiempo. Al igual que
que ese espacio, el tiempo, es sintético porque es forma de la sensibilidad, y por ello la aritmética aumenta el conocimiento. También produce conocimientos universales y necesarios, ya que su fundamento, o sea el tiempo, es a priori. Se encuentra en el sujeto, por lo tanto las matemáticas son sintéticas a priori porque el tiempo y el espacio son intuiciones sensibles a priori que posibilitan el avance y la universalidad de los conocimientos en geometría y aritmética. Por lo tanto, el espacio y el tiempo son formas a priori de la sensibilidad. Esto quiere decir que nuestros sentidos tienen una estructura común, el espacio y el tiempo. Cuando percibimos un objeto por medio de los sentidos, lo que estamos haciendo es ordenar la realidad en el espacio y el tiempo. Si el espacio y el tiempo están en el sujeto, pero cuando percibimos las cosas las percibimos en el espacio y el tiempo, es porque el sujeto pone el espacio y el tiempo en los objetos. La realidad se nos presenta ordenada no porque ella misma sea ordenada, sino porque el sujeto la ordena en el espacio y el tiempo. Pero para que se produzca un conocimiento no alcanza con que el sujeto perciba sensorialmente a los objetos, sino que tiene que intervenir el entendimiento. Bien, dijimos que la estructura a priori también está conformada por las formas a priori del entendimiento. Esto quiere decir que todos nacemos con la capacidad para usar el entendimiento, con la posibilidad de analizar, deducir, etc. Estas capacidades son formas puras, no porque poseen contenido, sino porque son funciones del entendimiento. Son a priori porque son capacidades con las cuales todos nacemos. Ahora bien, ¿cuáles son las formas a priori del entendimiento? Kant las llama categorías. Ejemplos de categorías son causa y efecto, unidad, pluralidad, negación, existencia y no existencia, necesidad y contingencia, sustancia, etc. Cuando analizamos, deducimos o interpretamos, lo que hacemos es establecer causa y efectos, negaciones y afirmaciones, existencias o no existencias. Estas categorías son a priori, es decir, que no se encuentran en el objeto, en la naturaleza, sino que están en el sujeto, en su entendimiento. Por ejemplo, la causa de un determinado acontecimiento no se encuentra en la naturaleza, sino que es el sujeto quien las pone en ella. En la naturaleza no hay causa y efecto, sino que estas son formas, o sea, categorías, que el sujeto pone en la realidad para comprenderla. En este sentido, Kant concuerda con Hume, en que un objeto jamás puede darnos la noción de causa y efecto. Por más que analicemos un objeto de las impresiones, nunca encontramos en él la causa y el efecto. Pero mientras Hume decía que la causa y el efecto se forman en la mente por costumbre, Kant sostiene que es una categoría que pertenece al entendimiento humano. Siempre que quiero conocer algo de la naturaleza, me encuentro con relaciones de causalidad, porque es el sujeto quien las introduce. Es análogo a lo que ocurre con el tiempo y el espacio. Siempre lo presuponemos porque se encuentran en el sujeto. Otro tanto puede decirse de la sustancia. Mientras que para Descartes esta existe en sí, o sea, la sustancia extensa, por ejemplo, Kant sostiene que no es nada en sí, no hay nada en sí, sino una forma del entendimiento. Mientras que Hume afirmaba que la sustancia no existe porque es una mera colección de ideas simples, la posición de Kant es que la sustancia no existe en sí, porque es una categoría del entendimiento. Para Hume, la sustancia es una ficción. Para Kant, es un a priori del entendimiento que posibilita el conocimiento de la física. Con otras palabras, la categoría sustancia quiere decir que el entendimiento determina que el material que nos provee la sensibilidad es real, es un objeto. Pero esto real no es nada en sí, sino un objeto para el sujeto que en su intención de conocer la categoriza como existente. Cuando afirmamos o negamos, no queremos decir que la negación y la afirmación se encuentran dadas en la naturaleza, sino que son juicios que el entendimiento establece. Lo mismo vale para la causa y el efecto. Esta no es otra cosa que una relación, categorías,
que establece el entendimiento a partir del material que la sensibilidad espaciotemporal suministra. Por lo tanto, la física es sintética a priori. Sintética porque su objeto son las impresiones sensibles organizadas en el tiempo y el espacio que introduce el sujeto. Y son a priori porque el sujeto es quien introduce las categorías que posibilitan el conocimiento. El conocimiento de la naturaleza consiste en captar lo que el entendimiento introduce a priori en ellas. Mientras los antiguos se dedicaban a contemplarla y tratar de deducir de ella los conocimientos, la física no progresaba. En cambio, cuando Galileo hizo rodar sobre un plano inclinado las bolas cuyo peso había señalado, a cuando Torricelli hizo que el aire soportaba un peso que él sabía igual a una columna de agua que le era conocida, puede decirse que para los físicos apareció un nuevo día. Se comprendió que la razón solo descubre lo que ella ha producido según sus propios planes. Haber dicho de otro modo, conocer científicamente no es otra cosa que buscar en la naturaleza, no inventar, aquello que la razón misma puso en conformidad con lo que desea saber. Las ciencias son saberes que proceden mediante hipótesis, las cuales no son postuladas desde la naturaleza, sino que son aplicadas a ella. En este sentido, Galileo solía decir que para conocer hay que torturar a la naturaleza. Es decir, que hay que someterla a nuestros esquemas mentales, hay que interrogarla, extirparle los secretos, hacerla responder a nuestras preguntas. En términos kantianos, la naturaleza debe ajustarse a las categorías del entendimiento, deben encajar en sus formas a priori. Así tenemos que el sujeto ordena la realidad en el espacio y el tiempo, y luego la categoriza, es decir, le introduce nociones para comprenderla. De esto se sigue que el sujeto determina el conocimiento, que el conocimiento es un producto del sujeto pensante, ya que éste le introduce a las cosas espacio, tiempo y categorías para conocerla. Sin sujeto no existiría objeto de conocimiento, porque sin la estructura a priori no habría forma de que la naturaleza sea conceptualizada. El sujeto no es pasivo a la hora de conocer, sino que es activo. El conocimiento es una actividad del sujeto que consiste en introducir en el objeto una estructura a priori, o sea, espacio, tiempo y categorías. A esta estructura a priori, Kant la denomina sujeto trascendental. Esto quiere decir que el sujeto es una estructura universal, que todos conocemos del mismo modo. A ver, con otras palabras, el espacio, el tiempo y las categorías son formas a priori que todos los seres humanos poseemos para conocer la realidad. Además, sujeto trascendental significa que el sujeto es condición de posibilidad del objeto. La consecuencia que extrae Kant de esto es que la realidad en sí es incognoscible. Si para conocer el objeto, el sujeto le introduce el espacio, tiempo y categorías, quiere decir que el sujeto transforma la realidad. El sujeto conoce la realidad a partir del espacio, el tiempo y las categorías, elementos que no se encuentran en la realidad en sí, sino que las pone el sujeto. Conocer es lo mismo que transformar la realidad. Kant establece la diferencia entre fenómeno y noumeno. El fenómeno es el producto de la intervención del sujeto sobre el objeto cuando conoce, y el noumeno es la realidad en sí, la realidad sin la intervención del sujeto. Pero ocurre que el sujeto no puede conocer la realidad en sí, porque en el acto mismo de conocer la modifica, le introduce el espacio, tiempo y las categorías. Todo lo que el sujeto conoce es fenómeno. Nunca conocemos la realidad en sí, o el noumeno, sino que siempre la realidad será realidad para nosotros, será fenómeno.
Con esto, Kant critica a toda la filosofía anterior a él, ya que si no podemos conocer la realidad en sí, es imposible la metafísica. Es decir, nunca tendremos conocimiento teórico de cosas como la libertad, la inmortalidad del alma o Dios. Sin embargo, con esto queda fundamentada la posibilidad del conocimiento científico. Esto es el conocimiento físico-matemático de la naturaleza. La ciencia no se ocupa de la realidad en sí, sino de los fenómenos de la naturaleza. Si bien el hombre no puede tener conocimiento teórico científico de la realidad en sí, en cambio puede suponer que hay una realidad en sí, que existe la libertad, la inmortalidad del alma o Dios. Kant dice que la prueba de esas realidades en sí está en la conciencia moral. Si podemos obrar bien o mal, quiere decir que somos libres, que tenemos la libertad para obrar de un modo u otro. Si el sujeto es libre, entonces hay una parte del sujeto que pertenece a la realidad en sí. Y si la realidad en sí no está en el espacio y el tiempo, quiere decir que hay algo del sujeto que es inespacial e intemporal. Eso inespacial e intemporal del sujeto se denomina inmortalidad del alma. Por lo tanto, podemos suponer la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, pero no podemos conocerlo. Kant ha fundamentado de modo acabado la posición del sujeto pensante como fundamento del conocimiento. Sin sujeto no hay objeto de conocimiento, con lo cual el sujeto pensante, o yo pensante, o conciencia, es lo que determina el objeto de conocimiento. El sujeto se constituye como la sustancia última de la realidad. La conciencia es el centro del conocimiento y de la realidad. Mientras que para el pensamiento antiguo y medieval el fundamento se encontraba en la naturaleza misma, para el pensamiento moderno el fundamento es el sujeto, mientras que para Platón y Aristóteles lo permanente de la realidad, lo que garantiza el conocimiento riguroso o la epísteme, es una realidad objetiva. Para la ciencia moderna, lo permanente son las leyes científicas. Mientras que los objetos de la naturaleza cambian, lo invariable son las leyes que expresan su regularidad. La ley científica es una abstracción que explica una multiplicidad. Si el sujeto determina la realidad, entonces se comprende que a partir de la modernidad, la ciencia se proponga como objetivo la dominación de la naturaleza a través de la técnica y la tecnología.